¿Cómo puede escasear algo que constituye el 21% del aire que respiramos? Vives en un planeta donde el 71% de la superficie está cubierta de agua. Donde el aire que respiras contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Un planeta literalmente rodeado de oxígeno. Y aún así, hubo personas que murieron porque no pudieron conseguirlo. Eso ocurrió durante la pandemia. Miles de familias peruanas recorrieron cientos de kilómetros buscando un balón de oxígeno para sus seres queridos. Hubo personas que viajaron desde Piura hasta Nazca. Esperaron días y hasta semanas bajo el sol del desierto. Pagaron sobreprecios por absolutamente todo. Una botella de agua que normalmente costaba un sol, costaba 10. Un plato de comida podía costar 30, 50 o más soles. ¿Y el oxígeno? El oxígeno llegó a costar más que el oro para muchas familias. Hubo personas que vendieron motocicletas, herramientas, televisores, animales y hasta terrenos. Otros organizaron rifas. Pidieron préstamos. Se endeudaron. Todo para comprar unos pocos días más de vida para alguien que amaban. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo puede escasear algo que literalmente está a nuestro alrededor? Porque obtener oxígeno no es magia. La tecnología existe desde hace más de 100 años. Uno de los métodos más conocidos es la electrólisis. Agua más electricidad. Nada más. Las moléculas de agua se separan y aparecen dos gases extraordinarios. Por un lado obtenemos hidrógeno. Por el otro obtenemos oxígeno. Dos elementos valiosísimos. Tan conocido es el proceso que en muchos países se utiliza para enseñar química en colegios y laboratorios. Pero la electrólisis no es el único método. También existen plantas industriales capaces de separar el oxígeno directamente del aire y producir enormes cantidades de oxígeno medicinal. La tecnología existe. El conocimiento existe. Entonces la pregunta nunca fue si era posible producir oxígeno. La verdadera pregunta era: ¿por qué no existía suficiente capacidad para producirlo cuando más se necesitaba? Y aquí aparece otro protagonista de esta historia. El hidrógeno. El elemento más abundante del universo. Y lo más sorprendente es que obtenerlo no siempre requiere instalaciones gigantescas ni laboratorios futuristas. Durante años, en algunas partes de la India, vendedores ambulantes llegaron a inflar globos con hidrógeno porque era mucho más barato que utilizar helio. Sí. El mismo hidrógeno que puede obtenerse separando las moléculas del agua. Claro que también era mucho más peligroso. Porque el hidrógeno es extremadamente inflamable y un simple acercamiento a una llama puede provocar una explosión. Por eso muchos países restringen o prohíben utilizarlo para globos comerciales. Pero aquí lo importante no es el globo. Lo importante es la pregunta que deja. Si personas con muy pocos recursos y talleres improvisados eran capaces de producir hidrógeno utilizando tecnologías conocidas desde hace décadas, ¿cómo es posible que países enteros no hayan tenido suficiente capacidad para producir el oxígeno que necesitaban durante una emergencia sanitaria? ¿Era un problema tecnológico? ¿Era un problema económico? ¿Era un problema de planificación? ¿Era un problema educativo? ¿Era un problema de inversión? Porque tener universidades no garantiza estar preparados. Tener profesionales no garantiza tener infraestructura. La tecnología puede existir. El conocimiento puede existir. Pero si no existe inversión ni planificación, el resultado puede ser exactamente el mismo. Escasez cuando más se necesita. Y el hidrógeno no solamente sirve para inflar globos. También es uno de los combustibles más prometedores del futuro. Cuando el hidrógeno se utiliza para generar energía, el principal residuo vuelve a ser agua. No humo negro.
No partículas tóxicas. No enormes cantidades de dióxido de carbono como ocurre con los combustibles fósiles. Por eso desde hace años existen automóviles, autobuses y proyectos industriales basados en hidrógeno. Incluso los vehículos modernos utilizan catalizadores que contienen metales valiosos como el platino para reducir la contaminación de sus gases de escape. Entonces surge otra pregunta incómoda. Si la tecnología existe, ¿por qué seguimos dependiendo tanto del petróleo? Porque el petróleo no es solamente combustible. Es economía. Es geopolítica. Es influencia. Es poder. Y no hay ningún lugar del planeta donde eso sea más evidente que en el Estrecho de Hormuz. Un pequeño paso marítimo por donde circula una parte enorme del petróleo que consume el mundo. Si Hormuz se cierra, sube el petróleo. Sube la gasolina. Sube el transporte. Suben los alimentos. Sube prácticamente todo. Y precisamente ahora, en 2026, el mundo vuelve a mirar hacia ese estrecho. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han vuelto a colocar a Hormuz en el centro de la economía mundial. Hace apenas unas horas, Donald Trump declaró que Estados Unidos sería el guardián del estrecho de Hormuz y afirmó que su país cobraría una compensación equivalente al 20% del valor de las cargas transportadas para financiar la seguridad de la navegación en la zona. Los mercados reaccionaron inmediatamente. El precio del petróleo se movió. Las bolsas reaccionaron. Los inversionistas comenzaron a hacer cálculos. Porque una sola declaración política puede mover miles de millones de dólares en cuestión de horas. Y eso demuestra hasta qué punto el mundo sigue dependiendo del petróleo. Una decisión tomada a miles de kilómetros puede terminar afectando el precio del combustible que pagas tú. El precio del arroz. El precio del pan. El precio del transporte. El precio de casi todo. Quizá el hidrógeno no sea la solución para todos los problemas. Quizá el petróleo siga siendo necesario durante décadas. Pero la pandemia nos dejó una lección muy clara. Cuando dependes demasiado de un recurso centralizado, eres vulnerable. Pasó con las mascarillas. Pasó con los medicamentos. Pasó con el oxígeno. Y puede volver a pasar con la energía. Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos no es si podemos producir oxígeno. Ni siquiera si podemos producir hidrógeno. La pregunta es otra. ¿Queremos invertir en las tecnologías que podrían darnos más independencia cuando llegue la próxima crisis? Porque el día que faltó el oxígeno, millones de personas descubrieron algo que jamás habían imaginado. Que el recurso más importante del planeta era precisamente el que respiraban todos los días sin darse cuenta.